Bienvenidos y bienvenidas todos y todas esta tarde. Amén. Gracias al Señor por estar juntos, por bendecir su nombre, por tener el espacio de reunirnos y bendecir al Señor todos juntos. El pasaje que leyó Tavi, que está en el libro de Marcos, capítulo 10, del 35 adelante, nos revela una historia bien particular. Nos cuenta, ¿cierto?, el hecho de que dos discípulos, Santiago y Juan, que eran hermanos, entre ellos Jacobo, tienen algunas versiones del nombre, pero le vamos a decir en esta tarde Santiago, Juan y Santiago. Cuando Jesús les acaba a hablar y decir que su tiempo ya es breve y que ellos van a quedar solos porque Jesús va a la cruz, y les advierte de ese momento difícil que él va a vivir, de una manera extraña. Nadie se podía esperar aquello. Mientras van de camino, yo me imagino una cosa como que buscaron el minuto, el momento preciso, necesitaban pedirle algo a Jesús, Santiago y Juan. Y entonces me da la impresión de como que en algún momento le dicen: Jesús, que se apartara para que nosotros no escucharan lo que le iba a pedir. A lo mejor entre ellos dijeron: ¿quién se lo pide? ¿Vas tú, Santiago? No, yo, Juan, no. Mejor tú, Juan, que normalmente estás más cerca de él y eres como el más joven y lo va a entender. Tiene que haber habido una conversación previa para prepararse de cómo presentarle a Jesús una petición. Y resulta que ya cuando se pusieron de acuerdo al respecto y vieron que estaba el minuto preciso, propicio, en que los otros discípulos tal vez no estaban muy atentos, aun cuando lo más probable es que cuando se apartaron con Jesús, dijeron: algo se traman estos dos. Y le preguntan y le dicen: Jesús, te tenemos una petición, te queremos pedir algo. ¿De qué se trata? Dijo Jesús: que cuando estés en tu reino, cuando tu reino ya sea establecido, cuando ya esté la victoria asegurada, digamos así, te queremos pedir, y ahí sacaron fuerza seguramente, podría ser que nosotros dos, mi hermano aquí presente, uno se siente a tu lado derecho y el otro se siente a tu lado izquierdo. Esa petición, lo que ellos están pidiendo, a nosotros nos revela varias cosas. Primero, a lo menos voy a tratar tres temas que nos muestra esta historia, este párrafo del Evangelio de Marcos. Lo primero es que nos va a hablar y nos va a revelar algo del mismo evangelista que escribe esta historia, Marcos. Y ya les cuento por qué. Segundo, nos va a hablar claramente del caso de Santiago y el caso de Juan. Vamos a ver de qué se trata y cómo quedan reflejados ellos en esta historia. Y por último, vamos a ver cómo Jesús mide todo lo que corresponde a la grandeza del ser humano. Cómo para Jesús Él tiene el valor y cómo mide la grandeza del ser humano. Entonces, lo primero, cuando digo que nos dice algo acerca de Marcos, es porque esta historia, este acontecimiento en algún instante de la vida de Jesús, también la cuenta el libro de Mateo. Si tú buscas, también en el libro de Mateo también se cuenta esta historia, pero Mateo hace un cambio. Mateo pone la petición no en boca de los hermanos Santiago y Juan, sino que pone la petición en
en boca de la mamá de ellos. Es Salomé, la madre de Santiago y Juan, quien le habría dicho la pregunta y le había pedido, porque a mí me da la impresión, como dicen algunos comentaristas, es que Mateo no podía aguantar que esa pregunta le habían hecho los apóstoles. Entonces, como que los embelleció, le sacó una fotografía con su celular y los puso más bellos. Les borró las verrugas, las arrugas, les borró todo. Y pone a la mamá como que, entonces como que se entendería mejor que es una ambición de una madre por sus hijos. Pero Marcos manda con cuento. Marcos no. Por eso es que esta versión nos dice algo de Marcos, nos habla de la honestidad de Marcos. Nos habla de que Marcos, aunque hubiese tenido su celular y sacó la foto de él, la sacó tal como salió nomás. Como era. Con arrugas, con verrugas, con todas las manchas que tenía, porque tenía que mostrar la cosa tal y como había acontecido. ¿Por qué? Porque los apóstoles, porque los discípulos no eran un regimiento de ángeles ni de querubines, eran seres humanos tal y como somos nosotros. Y Jesús escogió a sus hombres, y lo más interesante de todo esto y sorprendente es que Jesús quiso cambiar el mundo con ellos. Y les cuento algo, logró cambiar el mundo con esta clase de personas. Nos dice algo acerca de ellos, de Santiago y de Juan. Nos habla de lo ambicioso que era. Decirle a Jesús, cuando tu victoria ya esté lista, cuando estemos establecidos, cuando el reino esté ya, no haya nada más que hacer y todo nuestro enemigo esté bajo nuestros pies, toda esa idea que ellos tenían más bien mesiánica, terrenal, entonces nosotros queremos estar uno al lado del otro. Ellos están ya repartiendo los cargos ministeriales. Entonces ellos dicen, nosotros queremos ser ministros de tu gobierno, ministros de tu reino. Y suponemos que a lo menos le movieron tres cosas a ellos para pedir esto. Lo primero es que cada vez que Jesús necesitaba de alguien más cercano, cada vez que necesitaba del apoyo de alguien que los pudiese acompañar y estar en más estrecha intimidad, siempre Jesús escogía a tres de los discípulos. Escogía a Pedro y a todos, Juan y Santiago. Entonces es más probable que ellos dijeron, bueno, si nosotros somos del círculo principal de Jesús, ¿por qué no nos va a dar la posibilidad que yo sea el ministro del Interior y aquí el ministro vocero? Cualquier semejanza con la realidad es solo coincidencia. Pero no tan solo eran del círculo cercano de Jesús, sino que ellos, fíjense, cuando uno estudia los evangelios se da cuenta de que ellos tenían una posición social un tanto mejorada que la del resto. ¿Por qué? Porque su padre, Zebedeo tenía trabajadores, trabajaban para él. En la pesca él tenía jornaleros y tenían barcas. Entonces eso ya habla de que ellos están en un estrato social un poquito más elevado. Entonces a lo mejor tuvieron la presunción de que ellos están como mejor capacitados socialmente para ser parte de los ministerios de Jesús. Pero lo que más le movió probablemente es el hecho de que ellos eran familiares de Jesús. Su madre es Salomé, de la de Juan y Santiago, y Salomé, hermana de María. Así que ellos eran primos hermanos de Jesús. Así que ellos claramente dijeron, Señor, mira, por tres cosas yo creo que vamos a facilitar. Somos de tu círculo, estamos un poco mejor preparados socialmente y culturalmente, y además somos familiares. Así que, claramente, estamos dados. Yo tengo que estar a la derecha y el otro tiene que estar a la izquierda. Esa ambición claramente dice que todavía ellos no habían comprendido para nada lo que Jesús había entregado en su mensaje. No entendían, no habían conseguido comprender a Jesús. Ellos querían que por un decreto real ellos pasaran a ser simplemente
allí ser tratados como príncipes, como ministros, ya, simplemente por un decreto, sin esfuerzo alguno, sin una gota de sudor, nada de eso. Ellos tendrán que aprender duramente que en cualquier esfera en la que fuere, la grandeza siempre tiene un precio que ser pagado, siempre. En el mundo hay dos clases de hombres, hay dos clases de personas, más que hombres, digo hombre por decir seres humanos, hay dos clases. Los que valen por lo que ellos son, y están los otros que únicamente valen por los cargos y títulos que ellos ocupan. Aquellos que valen por lo que ellos son personas que normalmente tú las vas a encontrar llenos. Son capaces de poder compartir, se sienten plenos. Son de estos que si le dan un cargo o le dan un título, no le agregan nada a ellos como persona, porque ellos no son el cargo ni son el título, porque si en algún rato dejan ese cargo o dejan ese título, no han perdido nada, no pierden ninguna cosa, siguen siendo tan valiosos ellos como personas, porque no valen por su cargo, ni valen por su título, valen por lo que ellos son. Por ello que incluso cuando ellos dejan el mundo, desaparecen y mueren, se queda un gran espacio, un gran vacío por la ausencia de ellos. Pero están nosotros que llamaremos los percheros. Son aquellos que en sí no tienen un valor, pero valen de acuerdo a las cosas que le vayan colocando encima. Y yo lo traje precisamente que hoy día va a hacer calor. Y hay personas que necesitan que le cuelguen algo. Y ahora ya este perchero tiene un valor distinto. Porque este perchero se siente él, aunque ni le pertenece. Se siente él que esta chaqueta, más mis documentos que andan por acá, tiene 1.000 pesos, así que vale ya por lo menos 1.000 pesos más. Y de repente, miren, y hay algunos le vamos a poner incluso hasta el celular, este celular. Así que este perchero, como las personas comienzan a sentirse que tienen valor, los percheros humanos, esa clase de personas, son aquellos que comienzan a existir incluso. Brillan cuando llegan las cosas que les están colgando. Le voy a colgar incluso hasta la llave del acto para que tenga más valor. Le puedo poner las carteras, poner de todo. Esa clase de personas que normalmente vale por lo que sus cargos y por sus títulos, si tú se los sacas, se los quitas, dejan de brillar, dejan de ser. Y cuando mueren, también llenan un espacio, pero en el cementerio nadie se acordará absolutamente de ellos. Se sienten cuando los nombran catedráticos, los nombran ministros, los nombran abogados, de lo que fuere, y se sienten importantes en ese instante solamente, pero son percheros. Hombres, mujeres, percheros simplemente, colgando de ellos, pensando que eso los hace superiores. Y a pesar de que así son todas las cosas, verdaderamente es asombroso que la inmensa mayoría de las personas no luchan por ser alguien, sino por tener algo. No se apasionan por llenar sus almas, sus corazones, sino se preocupan por saber qué se van a poner encima, qué se van a poner fuera. Pero las personas siempre tenemos un olfato. La gente tiene un olfato, se da cuenta de la diferencia entre estas dos personas, entre estas dos clases de personas. Se da cuenta de aquello que simplemente está con ellos colgando y tiene la fama y todo aquello, y a lo más logrará uno de aquellos inclinarse para saludarlo.
los otros? De los otros que el valor está en ellos como gente, como persona misma, son capaces a veces de que muchos inclinemos el corazón y no nuestra cabeza, el corazón concreto para con ellos. Porque llegamos a estimarlos. Hay empresas, hay gobiernos, hay ministerios en que el presidente porque es hijo de un papá importante, porque es hijo del dueño de la empresa, o simplemente es el habilitado del mes, y los que están en la empresa sabemos reconocerlos. Y todos hablan de ese que efectivamente no sabe absolutamente nada, pero está allí como el perchero del mes. Lo grave de esto es que aunque todos sabemos, todos entendemos que esta fama, que este prestigio es efímero, pasajero, que son como simples globos hinchados, globos inflados, que lo único que hay ahí es aire, nos pasemos la mitad de nuestra vida luchando solo por aire. Oscar Wilde escribió algo que es terrible, creo yo, pero es muy certero. Permítanme que se lo lea. Dice: un hombre que aspira a hacer algo separado de sí como persona, y que aspira a ser miembro del parlamento, un comerciante rico, un juez, o un abogado célebre, o algo igualmente aburrido, dice Oscar Wilde, siempre logra lo que se propone. Atención, siempre logra lo que se propone, pero este es su castigo. Quien codicia una máscara termina por vivir oculto tras ella. Es verdad lo que estoy diciendo. Es decir, el verdadero castigo de los percheros humanos, de los ambiciosos, no es que fracasen en sus intentos, no es que fracasen en sus sueños, sino que precisamente lo logran. Ese es el castigo, lo que dice Oscar Wilde. Yo estoy muy de acuerdo con ello, porque los hombres ambiciosos suelen triunfar, son tercos, van como perros tras su hueso, lo van a conseguir, y una vez que lo consiguen, siguen tan vacíos como siempre. Siguen tan vacíos como antes de aquello. Cuando triunfan, simplemente la morfina de lo que han conseguido, la morfina de su éxito, no lo deja a ellos ver la realidad de su propia existencia. Cuando se ven frente al espejo, se ven así, hinchados como ese globo, y no les permite ver en realidad lo vacío que se encuentran. Tienen simplemente aire, hinchados de nada. Hablando de máscara, hablando de estas recompensas que el ser humano a veces busca, Jesucristo habló en una ocasión en el libro de Mateo y dijo que si nosotros no teníamos una justicia mayor que la de los fariseos, que amaban hacer cosas para ser vistos, Jesús advierte frente a eso. Nos dice sobre temas específicos. Quiero leer algunos versos que son bien graves, digo yo. Que lo que hace Jesús es decir cuál es la motivación que está detrás de nuestros actos. Mateo 6:1 dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. No es que no queden con recompensa, van a tener una recompensa, pero no de Dios. Será una recompensa humana que finalmente es por la que han luchado. Por ejemplo, dice: cuando des a los necesitados, no lo anuncies a son de trompeta como lo hacen los hipócritas. Hipócritas es lo mismo que decir tener máscara, es la misma palabra en el griego del original. Hipócritas es máscara. Entonces lo podemos decir así. Por eso cuando des a los necesitados, no te pongas una máscara. No lo anuncies con trompeta como lo hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para que la gente le rinda homenaje. Para que la gente le rinda homenaje. Entonces Jesús dice: les aseguro que ya han recibido toda su recompensa. ¿Cuál recompensa? La admiración de los seres humanos. Esa es toda la recompensa, pero de Dios nada.
Y lo mismo va a decir y cuanto oren, y cuanto ayunen, todas estas actividades piadosas cristianas. Tercer punto y final de lo que dije yo que veríamos y que nos puede mostrar este párrafo. Nos va a decir acerca de cómo Jesús mide la grandeza en el ser humano. Recordemos para ello la historia que venimos contando de Santiago y de Juan. Cuando Santiago y Juan le dicen a Jesús, queremos estar a tu diestra, queremos estar a tu lado, Señor, y siniestra, izquierda y derecha. Jesús, cuando les escucha eso, les dice, ustedes no tienen ni idea de lo que me están pidiendo. No saben lo que piden. Y dice la siguiente pregunta: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Esa es la pregunta que les hace Jesús. Y Jesús en esta pregunta utiliza dos metáforas hebreas. Habla del vaso, de la copa, y habla del bautismo. Cuando habla del vaso, cuando habla de la copa, en categorías hebreas, hablar del vaso, hablar de la copa, es hablar de la disposición de Dios respecto de cómo va a ser la situación de la persona, de la vida de una persona en particular en algún momento especial para esa persona. De hecho, los reyes en la antigüedad, cuando ellos hacían su fiesta, tomaban su copa y la repartían y la podían compartir con los que estaban allí, queriendo decir que con eso también compartían la misma vida del rey, se la podía compartir. Eso es un poco lo que significaba. Jesús lo usó en la Santa Cena. Él tomó y repartió su copa. David decía, mi copa está rebosando, hablando de su vida, de la plenitud de su vida. Entonces, cuando Jesús está hablando de esta copa, de este vaso, de este cáliz, está hablándonos de la experiencia que Dios va a asignar a cada persona en particular, a Jesús en ese minuto, y esa experiencia es, si acaso también iban a ser capaces de poder soportarla, Santiago y Juan. Y por ello la pregunta: ¿pueden ustedes acaso beber este trago amargo de la copa que yo beberé, que yo bebo? Y luego la otra frase es acerca del bautismo, que no está relacionado con el bautismo cristiano, pero está usando la misma palabra. Y la palabra bautizo ahí es sumergirse, estar inmerso. Y se usaba en ese entonces precisamente para decir cuando alguien está metido en una situación, está sumergido en eso, se usaba la misma palabra. Entonces cuando Jesús está diciendo, podrán ser bautizados, lo que está diciendo, y van a aguantar que sean sumergidos en la misma situación que yo voy a estar sumergido, es como... Miren, las personas que no llevan bien sus finanzas, en algún rato llegan a estar llenos de deuda, y se usa incluso en nuestro tiempo el término de decir, está ahogado en deuda, está sumergido en deuda, estoy hasta acá con las deudas. Es ese concepto de estar metido en un problema, en aquel que no sabe manejar sus vicios y sobre todo cuando está en el alcohol, dice, mire, está sumergido en el alcohol. O tiene muchos problemas y muchas dificultades, está metido en una crisis, metido en una dificultad. Eso es lo que está ocurriendo. No saben lo que están viviendo, dice Jesús. ¿Pueden acaso soportar? ¿Pueden acaso pasar la terrible experiencia que yo tendré que pasar? ¿Pueden ser sumergidos en el odio, en el dolor, en la muerte, como yo voy a pasarlo? Él se está diciendo que no hay corona, no hay puesto en el reino de Dios sin pasar por la cruz primero. Y eso van a tener que aprenderlo Santiago y Juan. Y lo van a aprender. Aprenderán de aquello. El valor de la grandeza en el reino de Dios es el valor que da la cruz de Cristo, hacia dónde hay que ir. No podemos. No hay resurrección sin cruz. No hay victoria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Lo increíble es que cuando Jesús hizo la pregunta, ellos dijeron, sí, podremos hacer eso. No sé si por desconocimiento, por entusiasmo, sin entenderlo todo aún, ellos dijeron, sí, Señor, vamos a ser capaces. Lo sorprendente es que Jesús les dice, y así les va a ocurrir. Miren, muchas veces nosotros pedimos la voluntad de Dios
Y cuando la voluntad de Dios se hace, a veces tenemos que tener cuidado. Porque aquí se va a cumplir. Y ellos dijeron, sí, vamos a ser capaces de hacerlo. Y Jesús le dice, y así les va a pasar. Y efectivamente, eso va a ocurrir. Y miren, y eso pasó con ellos. Jacobo, Santiago, dice el libro de los Hechos, que después de que Jesús había muerto, y ellos aprendieron eso, después que Jesús había resucitado, Herodes mandó a matar a Santiago por gusto para caerle bien a todos los judíos y lo mató a espada. Y Santiago murió a espada. Fue decapitado por Herodes Agripa. Y Juan probablemente no murió mártir. Fue deportado, murió muy anciano, pero no nos equivoquemos. Hay un dicho muy antiguo y yo a veces lo uso cuando uno tiene una dificultad de resolver algo. Yo digo, al mal paso, dale prisa. ¿Han escuchado eso? Al mal paso, dale prisa. A mí no me gusta eso de estar sufriendo a gotas. Si hay que enfrentar a alguien mejor, mi perspectiva es, vamos, de una, ya, ahora. En estos términos es como decir, el martillo. ¿Sabes qué? Si vamos a morir, ¿qué? Vamos a morir ya, de una. No, de eso, de apelación. Por gotera. Me parece a mí que eso es mayor sufrimiento. Es más largo extender, y Juan vivió así. Tuvo que tener la experiencia de enfrentar la vida cristiana con todos sus desafíos, con todas sus penas, con todas sus amarguras, con todas las desdichas que hay, con todas las desilusiones, día tras día, mantenerse fiel y firme hasta el final. Como muchos cristianos hoy que tienen que mantener día a día su fe en alto y luchar en contra de sus propias dudas y contra este mismo mundo, contra todas las injusticias, y mantenerse día a día con ello. Nos equivocamos cuando pensamos que la copa es una sola. Para los cristianos hay distintos tipos de copas, porque hay distintas clases de personas, distintos tipos de cristianos. A lo menos hay dos. El mártir que sufre en un momento, en ese instante, y aquellos como Juan que tendrán que sufrirlo gota a gota. Y Santiago y Juan representan precisamente eso. No entendían mucho, pero tuvieron que pasar el martirio. Santiago, que fue decapitado, y su hermano Juan, que antes, cuando Jesús estaba en la cruz, yo me imagino cuando Juan estaba debajo de la cruz y vio a los dos ladrones, uno a la izquierda y el otro a la derecha de Jesús. ¿Se habrá acordado de cuando él le pidió a Jesús? Yo que le pedí estar a su lado, y los que están a su lado ahora son dos ladrones, a la izquierda y a la derecha. Uno bueno y uno malo, sí. Así que seguro digo, yo seré de los buenos, mi hermano será de los malos. Una vez se encontró una moneda, mucho tiempo atrás se encontró una moneda del Imperio Romano, desde ese entonces. Y en la moneda hay estampada una imagen de un buey. Y este buey está al medio de dos cosas. A un lado del buey está un altar. Y al otro lado del buey está un arado. Y la inscripción dice, preparado para ambas cosas. Es decir, tienes que estar preparado para el sacrificio, que vas a sufrirlo de una vez, o vas a tener que trabajar como buey en un arado, en alguna granja, en algún lugar, en el campo, toda tu vida. Santiago y Juan. Finalmente, nos muestra la confianza que Jesús tiene en nosotros, las personas, en los seres humanos. Él nunca dudó de Santiago y Juan. ¿Se imaginan que Jesús le hubiese dicho, mire, ¿saben qué? Ustedes están tan equivocados, ustedes creen que yo, porque son familiares míos, los voy a tener habilitados. Porque son un poco mejor, porque tienen un poco de estatus social. Se van de aquí. Fuera. Les digo sí que no los iba a poner, porque no dependía de él. Tampoco depende de lo que ustedes son.
Por lo tercero que sean, ustedes no van a tener lugar en mi reino, eso no lo vamos a decidir por aquello. Y podrían eso, y se van de aquí, pero no los echó. Siguió confiando en ellos. Pensó que ellos precisamente llegarían al momento en que realmente entenderían cuál era la real situación de su reino y tendrían que enfrentarse a la realidad de la cruz, y como les dije, ellos tuvieron que vivirlo en carne propia y experimentar el valor real de aquello. Dios no se equivoca cuando escoge a la persona. Dios te escogió a ti y no se ha equivocado. Mira, nosotros podemos avergonzarnos, ponernos rojos de las cosas que a veces pensamos, de las cosas que a veces queremos pedirle a Dios. Somos tan egoístas para pedirle a Dios. Pedimos por cosas tan triviales, tan de poco valor, y que nos daría vergüenza si todo el mundo se enterara de lo que nosotros estamos pidiendo delante del Señor. Pero sin embargo, Dios sigue confiando en ti. El Señor sigue confiando en nosotros. Sigue esperando que nosotros efectivamente vamos a crecer y vamos a madurar, aunque nosotros mismos nos aborrezcamos, nos odiemos por las cosas que mismos estamos diciendo, pensando y tratando de plantear delante de Dios. Nos despreciamos a nosotros mismos. El cristiano, tú, hija del Señor, hijo del Señor, Cristo ha puesto en ti su confianza y te valora porque Él ha medido el valor del ser humano no por lo que tienes, sino por lo que eres. Y eres un hijo, una hija del Señor. Nos ponemos en pie, por favor. Padre, gracias. Gracias porque tienes, Señor, la gran bondad y la gran misericordia para renovar tu misericordia todos los días. Gracias porque podemos seguir tu camino, pese a que muchas veces nuestro corazón y nuestro deseo es ir por caminos distintos y diferentes. Escogemos cosas que no son las que tú quieres ni tú deseas. Nos vamos por senderos errados, equivocados. Sufrimos las consecuencias. Pero todas esas veces tú vienes, tomas nuestras manos y nos levantas, nos pones en pie. Porque has valorado nuestra vida, no porque tengamos algo, porque ¿qué tendremos? Nada, Señor. Delante de ti llegamos con nuestras manos vacías. Pero queremos llegar con un corazón lleno, Señor. Con un corazón lleno de gratitud para contigo. Un corazón lleno de alabanza para ti, Señor. Un corazón lleno, Dios, de bendición a tu nombre. Gracias, 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 Señor. Gracias porque nos dejas estas enseñanzas para saber que no hay nada mejor que estar bajo tu designio. Nos toque, Señor, la copa difícil del momento de la crisis, o nos toque aquella otra copa de vivir día tras día. En ambos casos, tú no nos dejarás solos. Tu promesa no fue que nosotros no pasaríamos por el valle de sombra y de muerte. Tu promesa es que tú estarías con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Que nos ayudarías a cruzar esa sombra. Nos ayudarías a cruzar ese valle. Y de tu mano seremos más que victoriosos. Gracias, Padre. Gracias, Señor.